Vamos a retomar la información sobre el Tribunal Constitucional porque el presidente de este organismo hace unos instantes ha brindado una conferencia de prensa sobre las decisiones que acaba de tomar este tribunal respecto del proceso competencial promovido por Pedro Olaechea en contra del Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional finalmente ha decidido admitir esta demanda. El 4 de noviembre, ha dicho Ernesto Blume, va a ser publicado en la página web del Tribunal Constitucional la votación, así como los argumentos. A partir de ese momento, del 4 de noviembre, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para poder contestar la demanda de Pedro Olaechea. Después de ello, se citará a una audiencia pública y finalmente el Tribunal Constitucional tendrá que tomar una decisión, que será una sentencia. Tenemos en la línea al señor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a TV Perú Noticias. Muy buenas tardes, Perla. No sé si me puedan subir el retorno, por favor, en el estudio, porque no lo escucho bien al doctor. Doctor, quiero empezar por cómo el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, habló sobre esta demanda competencial. Él dijo textualmente: proceso competencial promovido por el Congreso contra el Ejecutivo a raíz de la disolución del mismo. Había toda una teoría, doctor Urbiola, si es que Pedro Olaechea estaba en la facultad de presentar esta demanda competencial. Algunos decían que no podía hacerlo y que por ende no podía ser admitido por el TC porque él no era ya presidente del Congreso. Sin embargo, el día de hoy el TC ha decidido admitir a trámite. Esa observación que usted hace respecto a la calificación que ha hecho, no tanto calificación, sino la referencia que ha hecho el señor presidente del Tribunal Constitucional al referirse a la demanda competencial, denominando la demanda ante el Congreso y el Ejecutivo, va a ser en todo caso despejada esta situación cuando se pronuncien sobre el fondo del asunto. Yo creo que ahora el Tribunal Constitucional ha admitido la demanda por una votación unánime en consideración a que el artículo 3º de los principios generales del Código Procesal Constitucional obliga a los jueces constitucionales a dejar de lado las formas para privilegiar el fondo del asunto. Lo dice textualmente el Código Procesal Constitucional. Deben adecuar las formalidades al cumplimiento de los fines para los cuales están establecidos los procesos constitucionales. Y ese es un principio que debe regir a todos los procedimientos constitucionales, dentro de ellos el procedimiento competencial. Y me parece a mí que ese ha sido el fundamento que ha permitido que el tribunal, en votación unánime, admita la demanda y después se pronunciará sobre el fondo del asunto. Doctor Urbiola. Sí. Sí, otra decisión que ha tomado el TC, esta vez no ha sido por unanimidad, pero sí por mayoría, ha sido la de declarar improcedente la medida cautelar que buscaba dejar sin efecto la disolución del Congreso. En unas breves declaraciones a la prensa, el tribuno Carlos Ramos ha dicho que, entre otras consideraciones, ellos han tenido en cuenta el tema de las próximas elecciones parlamentarias y que justamente han rechazado esta medida cautelar para no poner en riesgo el calendario electoral previsto para enero 2020. Sí, esa es una decisión también ya no unánime, sino mayoritaria, que hacen presagiar que la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional podría declarar fundada en parte la demanda y en parte no. Considero de que el tribunal no ha aceptado la medida cautelar porque para el tribunal no estarían concurriendo los 3 requisitos que exige el Código Procesal Constitucional para dictar una medida cautelar en los procesos constitucionales, como es la verosimilitud o apariencia del derecho, el peligro en la demora y la adecuación de la medida al logro de los fines del proceso o del petitorio. Y me parece a mí que este primer requisito, que es la apariencia o verosimilitud del derecho, no está claro en esta demanda porque precisamente está en cuestión
uno de los aspectos relacionados a el tema o la justificación que se dio para cerrar el Congreso, que fue la interpretación de la cuestión de confianza como una negativa fáctica, de tal manera que ese es un tema sobre el cual se va a pronunciar el Tribunal Constitucional, pero ese pronunciamiento le va a dar validez de aquí para adelante, es decir, cuando se dicte la sentencia, sin que tenga efectos retroactivos, y por eso es que no ha querido admitir la medida cautelar y, en cierta forma, con un carácter de previsión de las consecuencias, con un ánimo pacificador y de solución de la crisis, el Tribunal Constitucional ha visto por conveniente de que este proceso siga su curso, teniendo en consideración que ya ha actuado también otro órgano autónomo como es el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, no. Y por eso es que no ha amparado la medida cautelar, pero eso hace presagiar que el tribunal se va a pronunciar de todas maneras sobre dos aspectos importantes que hay que destacar. Uno, si la cuestión de confianza puede estar vinculada a una reforma constitucional o no. Hay pronunciamientos de la Comisión de Venecia en el sentido de que esto no es usual, esa será una apreciación muy importante. Últimamente el señor defensor del pueblo en un documento muy sustentado ha dicho lo mismo y que es necesario que el tribunal se pronuncie sobre ese aspecto, y también el tribunal, en segundo lugar, debe pronunciarse sobre cómo se puede interpretar denegada una cuestión de confianza, si puede ser fácticamente o expresamente, ¿no? Sí, esos son los dos aspectos. Hay muchos escenarios posibles, es decir, puede, como usted menciona, declarar fundada en parte en su sentencia, puede darle la razón al Poder Ejecutivo, puede darle la razón al Congreso de la República, pero para que quede claro a los televidentes de TV Perú, sea cual sea la sentencia que emita el Tribunal Constitucional, esto cambiaría lo que va a pasar a partir de enero de 2020, es decir, ese Congreso que se va a elegir, este nuevo Congreso, ¿quedaría sin efecto? ¿Volverían los 130? ¿O estamos hablando de decisiones o de una sentencia que va a emitir el Tribunal Constitucional que va a tener efecto a largo plazo, que va a sentar las bases para un futuro? Así es, yo creo que esa es la segunda alternativa, y que las elecciones que se han convocado con el carácter de complementarias para un nuevo Congreso que culmine este periodo constitucional 2016-2021 siga adelante. Esa parece que es la intención que tiene el Tribunal Constitucional a fin de no agravar la crisis y más bien dar la oportunidad de que a través de un proceso democrático como son las elecciones pueda también contribuirse a la solución de esta crisis institucional. Muchas gracias, doctor Urbiola, expresidente del TC, conversando con nosotros esta tarde y por supuesto aclarándonos, ¿no es cierto?, los puntos y lo que puede pasar, como dice el doctor Urbiola. Esto hace presagiar que la verdad es que estamos lanzando hipótesis, tenemos que esperar finalmente a la sentencia que emita el TC, una sentencia que no va a poder ser apelada porque es la última instancia en temas jurídicos en nuestro país.